Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo del Señor. Y dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalas de estar primeramente en tu casa, Dios del cielo, para contemplar la hermosura de tu presencia y de tu santidad, y poder, Señor, elevar oración y plegar y adelante de ti, oh Señor, y alabar tu nombre. Ahora hemos de disfrutar tu palabra, Señor, la cual es, Señor amado, viva y eficaz, Señor, la cual puede salvar nuestras almas. Gracias te damos por este privilegio que tú nos pones delante de tu palabra, Señor, en esta mañana. Permítenos, Señor, que nuestro entendimiento pueda ampliarse y abrirse para poder entender tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Como lo venía diciendo, la semana pasada estuve adelantándome a la clase número 16. Gloria al Señor, pero ahora nos vamos a adelantar, ya que el pastor había dado domingo antes, la 14, la promesa del Espíritu Santo, y a mí me tocaba dar el domingo pasado la llegada del Espíritu Santo, pero lo cual yo me fui al el primer mensaje ungido por el Espíritu Santo. Pero vamos a adelantarnos de nuevo a la 15, y es la llegada del Espíritu Santo. El objetivo de esta clase es reconocer que Dios cumple sus promesas, y el número 2, sentir la necesidad de recibir la llenura del poder de Dios. Número 3, permitir que Dios llene a sus hijos para servirle mejor, porque realmente, hermano, el propósito del Espíritu Santo es revelar al Padre, al Hijo, y operar en esas deidades dentro del creyente para poder dar un servicio mejor, como se nos hablaba en la mañana, que Dios se merece lo mejor de nosotros, porque Él nos dio lo mejor de lo mejor, nos dio a su Hijo, y también nos ha impartido de su Espíritu Santo. Así es que tenemos, hermano, herramientas extrapoderosas para poder dar al Señor lo mejor de nuestro servicio. El pensamiento central: el derramamiento del Espíritu Santo es una prueba más de que Dios cumple sus promesas y tiene el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo, hermano, imparte dones, ministerios, operaciones con el fin de edificación al cuerpo de Cristo. Así es que era importante que los discípulos esperasen la promesa, esperasen como lo dijo en el capítulo 1, gloria al Señor, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así es que los discípulos estaban en ese lugar, hermano, esperando la promesa, la cual Jesucristo lo había prometido desde que estaba con ellos. Desde nosotros leemos los evangelios, más que todo el evangelio de Juan, nos habla de esa promesa que Cristo venía haciendo a sus discípulos. Y Jesucristo venía hablándoles de un consolador,
de un animador, de un paracleto, de un hermano el cual iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Porque en Efesios nos habla que desde el momento que creímos y oímos la palabra de Dios y lo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, hemos sido sellados con la promesa de ese Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero aquí, hermano, Cristo les estaba hablando a sus discípulos de una manifestación de poder, el cual ellos iban a recibir, en el cual ellos tenían que estar en espera. Así es que la introducción nos habla aquí, el estallido celestial de aquel día aún sigue resonando en la inmensidad del universo cristiano. Porque ese evento, hermano, no solamente sucedió ahí ese día. Ese evento sigue realizándose en aquel creyente que cree a las promesas de Dios. ¿Quién puede ser bautizado con el Espíritu Santo? Todo creyente que tiene fe para recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es un agente poderoso, divino, que viene a manifestarse al creyente, no solo a manifestarse, sino a tener una morada permanente en el creyente, porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones, a ser morada en nosotros. Gloria al Señor. El Espíritu Santo, hermano, es lo que distingue, gloria al Señor, este tiempo en el cual Jesucristo se fue, pero dijo que Él rogaría al Padre para que enviara al Consolador, el cual iba a estar con nosotros todos los días del fin del mundo, para poder emerger en una comunión constante con el hombre a través de Cristo y el Dios Padre en sus corazones. Porque el hombre, hermano, dentro de él tiene un espíritu en el cual habita. El hombre está compuesto por alma, cuerpo y espíritu, en el cual el espíritu, hermano, es lo que distingue al hombre de las demás criaturas, de las demás cosas. A través de ese espíritu el hombre puede tener comunión con Dios y puede, hermano, y tiene un intelecto, una inteligencia, por lo cual Dios siempre creó al hombre a imagen y semejanza de él para poder tener comunión con Dios. Por eso Dios llama a todo hombre y en todo lugar a que se arrepienta, que deje el hombre el mal camino y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio en perdonar, para que pueda volver a tener comunión con él. Así es que cuando Dios, hermano, estableció esa comunión en el huerto del Edén con Adán, gloria al Señor, el primer hombre, la Biblia nos habla que la voz de Jehová se paseaba por el huerto. Abraham tenía una perfecta comunión con Dios, porque la presencia de Dios, hermano, el Espíritu de Dios se movía alrededor de Adán, pero cuando vino la desobediencia, el pecado, hermano, el pecado dañó la imagen de Dios en la vida del hombre. El pecado, hermano, estorbó esa comunión perfecta que había entre Dios y el hombre. Y así es, hermano, entonces vino el pecado y introdujo la muerte espiritual. El hombre está muerto en sus pecados y delitos, y el único que puede darle vida es Cristo. Gloria al Señor. Y a través de ese poder resucitador que se hubo en Cristo, hermano, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también nos ha levantado a nosotros de una muerte espiritual y nos ha dado vida juntamente con Cristo para nuevamente tener una comunión perfecta con Dios. Hasta ahí, hermano, el Espíritu Santo es el agente regenerador que imparte el nuevo nacimiento en la vida del creyente cuando éste viene a recibir a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo, hermano, de inmediatamente que actúa la fe y el arrepentimiento de un pecador, el Espíritu Santo, hermano, transforma, regenera,
cambia los pensamientos en la vida del hombre, los deseos, gloria al Señor, dentro del ser del hombre. Eso lo hace el Espíritu Santo con la sangre de Cristo, hermano, operando en el corazón de un pecador arrepentido. Gloria al Señor. Así es que desde ese momento, hermano, el hombre que estaba apartado de Dios, de la presencia de Dios, un Dios santo, gloria al Señor, pero nosotros sabemos que fuimos sujetados a la esperanza bajo una promesa. Gloria al Señor. Y esa esperanza era que nuevamente Dios iba a restablecer esa comunión. Dios, el Padre, iba a restablecer, hermano, esa relación que se había afectada con el primer hombre a través del segundo Adán. Gloria al Señor, que es Jesucristo, el cual nosotros vemos en Romanos capítulo 4, capítulo 5, versículo 4. Miren lo que nos habla ahí el libro de Romanos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: y en la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gloria al Señor. La esperanza no avergüenza, gloria al Señor, a esa esperanza que fue sujeta al hombre a esperar la simiente prometida, hermano, en la cual iba a venir a cumplir el deseo, la voluntad del Padre, gloria al Señor, a nuevamente restablecer la comunión de un hombre que lo había, hermano, que se había alejado de Dios en ese momento. Y por eso dice en Romanos, aquí leemos: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Dios, hermano, tiene un tiempo para actuar, para manifestarse, para revelarse al hombre aquí en la tierra. Aunque servimos a un Dios eterno que no se rige por tiempo, pero a nosotros se nos ha prefijado tiempo, se nos ha puesto límite a esta habitación. Gloria al Señor. Y por lo tanto Dios a su tiempo mandó a su Hijo para que pudiésemos nosotros ser redimidos por medio de su sangre, por ese amor que se ha derramado en nuestros corazones, y que el Espíritu Santo lo sigue, hermano, lo sigue fluyendo en nuestra vida. Por eso dice que se ha derramado. Cuando usted escucha la palabra derramar, no es simplemente que lo puso ahí, sino que lo derramó, lo amplió en nuestros corazones, porque esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente se queda en un hueco de nuestro corazón, el Espíritu Santo no solo se queda en una parte de nuestra vida. El Espíritu Santo, hermano, fluye en todo nuestro ser. El Espíritu Santo, hermano, nada en nuestros corazones. El Espíritu Santo se amplía en nuestra vida de acuerdo a nuestra búsqueda, de acuerdo a nuestra entrega, de acuerdo a nuestra obediencia. Así actúa el Espíritu Santo en nuestro ser. Y por eso dice aquí: ha sido derramado. O sea, se ha ampliado en nosotros. Porque Dios, hermano, ese es el propósito de Dios. El Espíritu Santo como morada. Ese Espíritu, hermano, se recibe por fe en su palabra. No hay otro mecanismo que uno pueda hacer para recibir el Espíritu Santo o para ser lleno del Espíritu Santo, porque tanto para recibirlo tenemos que tener fe al escuchar la palabra que nos llama a un arrepentimiento, porque cuando el hombre pecador, hermano, es confrontado con el mensaje de salvación, el Espíritu Santo está operando para darle convicción de su pecado, gloria al Señor, para convencerle de su maldad, porque así lo dice la palabra: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
En el hombre inconverso el Espíritu Santo trabaja para atraer, para seducir, para convencer al hombre que tiene deuda con su Creador, que tiene una deuda que pagar, que saldar, y que hay un medio de rescate, que hay un puente que Dios le ha elaborado para que el hombre pueda caminar a la presencia de Dios. Y ese puente es Cristo, esa puerta para entrar a la vida eterna, la comunión con Dios es Cristo. Yo soy la puerta y el que por mí entrare no verá muerte. Gloria al Señor. Así es que, hermano, Dios ha provisto todo para que el hombre pueda nuevamente restablecer una comunión con Dios, para que el hombre nuevamente pueda estar con Él. Gloria al Señor. Y por lo tanto, luego que Cristo, su Hijo, vino a hacer esa obra poderosa en esa cruz del Calvario, hermano, a dar su vida en rescate por mucho, nos ha dado la jarra de su Espíritu como una garantía de nuestra salvación. Que mientras estamos en esta tierra, hay una garantía en nuestra vida que nos palpita día con día, que no somos de aquí, que somos peregrinos, extranjeros, advenedizos. Esa garantía, esa jarra del Espíritu Santo que día a día, hermano, nos inquieta buscarle, que día a día nos atrae a la presencia de Dios, nos conduce por el camino eterno. Eso es el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nuestros corazones como morada, como presencia continua en nuestra vida, el Espíritu Santo. Así es que ese Espíritu Santo como morada se recibe en la fe, hermano, en la palabra, bajo un arrepentimiento genuino en el corazón. Porque para recibir el Espíritu Santo y obtener un nuevo nacimiento, hermano, se necesita arrepentimiento genuino. Verdaderamente que ese pecador se duela estar apartado, lejos de su Creador. No simplemente que tenga un arrepentimiento apresurado, un remordimiento, hermano, algo ahí pasajero. No, tiene que haber dolor de él por su pecado. Gloria al Señor. Y así es como el Espíritu Santo viene a morar en ese pecador arrepentido, creyente en Cristo, hermano. Gloria al Señor, cuando se recibe por fe. El Espíritu Santo, tanto como morada, como manifestación, que es el bautismo, el Espíritu Santo se recibe en fe en la palabra del Señor. No hay otro método. Gloria al Señor. Decía yo el domingo pasado, usted no puede decir, me voy a meter a 40 días de ayuno para que Dios me bautice. No, gloria al Señor. Sí, métase a 40 días de ayuno, pero para tener comunión con Dios, para tener, hermano, más comunión, más entrega al Señor, pero no para que Dios le bautice, porque solamente hay ese método: tener fe en las promesas de Dios, fe en lo que Dios nos ha prometido, hermano. Gloria al Señor. Mire lo que dice en la palabra de Dios en Gálatas 3, capítulo 12, hermano. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 3. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice la palabra: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? 3:2, Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vemos, hermano, que Pablo estaba confrontando a los gálatas porque ellos estaban nuevamente aferrándose a las obras de la ley juntamente con la gracia. Ya sabíamos que la ley simplemente había sido un ayo para llegarnos a Cristo, pero todo lo de ahí en adelante, hermano, después que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, todo lo que Dios nos ha prometido se recibe por fe.
por fe en su palabra y en sus promesas, y a través de esa fe operamos en obediencia. Las obras ya no son simplemente obras muertas. Nuestras obras, nuestras acciones poseen vida en esa fe que le hemos puesto en nuestros corazones, como dice Santiago, que ya no simplemente llevamos una fe muerta, sino una fe viva, mostrando nuestra fe también a través de las obras. Gloria al Señor. Pero no ponemos las obras primero y después, hermano, la obra de Dios. No, es primero lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso es que lo recibimos por fe, porque ponemos lo que Dios ha hecho, creemos en que Dios ha hecho por nosotros. Por eso Pablo le estaba confrontando aquí a los Gálatas, porque ellos estaban dejando la gracia de Dios para volverse de nuevo a la ley, a las obras, que simplemente había sido un tiempo en que Dios había establecido leyes y mandamientos para dar a conocer la realidad del fracaso espiritual del hombre, ya que por la ley es solamente el conocimiento del pecado. Gloria al Señor. Mire lo que dice Gálatas 3:12, ahí mismo. Gloria al Señor. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria al Señor. Así es que lo que tenemos que nosotros pedirle a Dios es fe. Dame fe, Señor, para recibir tu promesa. Dame fe, Señor, para que lo que de tu palabra nos habla de tu presencia sea un rema en mi corazón. Así es que por eso dice: para que Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria al Señor. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses 4, versículo 7. Gloria al Señor. Primera Tesalonicenses. ¿Lo tenemos? Dice que ningún agravie a su hermano. El 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que se desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Él nos entregó su Espíritu Santo, pero tenemos que estar llamados a una limpieza, a una santificación continua, hermano, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esas bendiciones espirituales. Por eso Pablo dice que este evangelio es de las inescrutables riquezas de Cristo. En este evangelio podemos obtener riqueza inimaginable en la mente humana. Gloria al Señor. Nosotros vamos a poder, hermano, gozar y entender un poquito de lo que Dios nos ha concebido, todo y cuando, mientras nos dispongamos y nos sometamos y vayamos entrándonos más allá en la gracia de Dios, que no nos quedemos solamente en la cruz, hermano, que traspasemos la cruz, que vayamos más allá, hermano, de un sepulcro abierto, de una piedra levantada, que nos metamos más allá de lo que es verdaderamente la gracia de Dios, de lo que Dios, hermano, abrió tanto en los cielos como el infierno. Gloria al Señor. Por eso la palabra de Dios dice que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia de Cristo. Si el creyente, hermano, nos dispusiéramos de una manera en totalidad de disfrutar la riqueza del inescrutable evangelio de nuestro Dios,
no viviéramos, hermano, vidas desanimadas, no viviéramos vidas empobrecidas espiritualmente. Día a día disfrutaríamos de un banquete continuo. Gloria al Señor. Por eso dice que sus cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Si la iglesia supiera que este tiempo que nos ha tocado vivir, sí, es tiempo difícil, es tiempo duro, es tiempo peligroso, pero también nos ha dado, hermano, Dios grandísimas promesas. Nos ha dado, hermano, grandísimos poderes celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor, por medio del Espíritu Santo, por medio de esa promesa divina. Mire lo que dice Hebreos, hermano, capítulo 10, del versículo 19 al 23. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en un lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien prometió. Considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Gloria al Señor. Y mire lo que nos habla del principio, hermano, que teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad, hermano, por medio de la sangre de Cristo. Dios nos abrió un camino nuevo para llegar, hermano, a la presencia de Él a través de ese sacrificio perfecto, una vez hecho y para siempre. Gloria al Señor. Como lo dice aquí, hermano, porque no... Dice aquí que en el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Porque el que nos suministra este poder es el Espíritu Santo. El que nos suministra la sangre preciosa que fue derramada es el Espíritu Santo. Por eso el que, hermano, el que rechaza a vivir en este tiempo para la gloria de Dios por medio de la sangre de Cristo, también hace afrenta, choca con el Espíritu Santo. Porque Él es el que se ha encargado y el que ha dejado, el Padre ha encargado, hermano, para poder mover la gracia de Dios en esta tierra a través de su iglesia. Gloria al Señor. Y esto nada más estoy hablando como morada. Imagínense que nos metamos más allá cuando se manifiesta. Gloria al Señor. Eso es simplemente como estadía permanente lo que el Espíritu Santo hace. Gloria al Señor. Y por eso dice aquí el camino nuevo y vivo, porque el Espíritu es el que da vida. Gloria al Señor. Por eso la ley, hermano, simplemente se quedaba en obras muertas, porque no había vida en el mandamiento. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre no podía guardar, no podía sujetarse a la palabra santa y recta de parte de Dios, porque no había regeneración en la vida del hombre, no había vida en la vida del hombre. Y por lo tanto, hermano, aunque el hombre viviese con ese deseo de agradar a Dios, con ese anhelo, siempre era vencido por el mal, era vencido por la carne, porque no había un poder mayor sobre él. Pero ahora hay un poder mayor sobre nosotros a través de su Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros.
Miren lo que dice Juan 20:19. Gloria al Señor. El Evangelio de Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieren les son remitidos. Gloria al Señor. Pero vemos, hermano, cómo Dios nos capacita, nos equipa, gloria al Señor, porque Dios mismo sabía que se iba a enfrentar la iglesia de Cristo en este mundo. Y por eso Cristo le decía a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. No estéis tristes, porque ellos se ponían tristes cuando Cristo hablaba de su muerte y de su resurrección. Que ellos se ponían, hermano, como melosos ahí, todos ahí opacados, y Cristo le decía: ¿por qué ha llenado tristeza su corazón? Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Consolador. Y es por eso que Cristo, hermano, les dijo: váyanse a Jerusalén y quédense ahí, porque dentro de no muchos días, no solamente el Espíritu Santo va a estar como morada, como presencia permanente en ustedes, va a haber una manifestación de poder, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Gloria al Señor. Esta unción, hermano, gloria al Señor, en el cual Dios había venido manifestando en el Antiguo Testamento, simplemente con reyes, sacerdotes, hermano, gloria al Señor, profeta, que venía el Espíritu Santo como una inspiración en un momento dado, pero luegamente que era usado esa persona, el Espíritu Santo volvía, hermano, arriba, gloria al Señor. No se quedaba morando en la vida del profeta, no se quedaba morando en la vida del sacerdote, como ahora nosotros lo tenemos como morada en nuestros corazones, como que somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros en el Antiguo Testamento, hermano, venía para dar la palabra a través del profeta, a través del sacerdote era ungido en el momento de darle el ministerio, gloria al Señor. Y en el momento de los reyes también era ungido, hermano, y venía el Espíritu Santo sobre esa vida para dar ese cargo, gloria al Señor, pero luegamente se iba. Pero ahora el Espíritu Santo se quedó en los corazones de los creyentes, mora con nosotros, gloria al Señor. Miren lo que dice San Juan, hermanos, capítulo 16, gloria al Señor. Ahí nos vamos a detener. En el capítulo 14, hermanos, versículo 22, vamos a leer primero. Gloria al Señor. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo. Gloria al Señor. Pero si vemos en el verso 23, dice: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vendremos a él y haremos morada con él. En esas dos palabras, hermano, hay clave. Gloria al Señor, cuando dice vendremos a él y haremos morada con él. Es algo que estará con nosotros y en nosotros. Gloria al Señor. El Espíritu Santo tiene una obra, hermano, tan poderosa en cada creyente, en cada cristiano. Gloria al Señor. Y es por eso que nosotros vemos que siempre, hermano, el Satanás quiere atacar esa comunión. Satanás lo que quiere atacar, hermano, es esa búsqueda continua en nosotros, para que en nosotros esté apagado el Espíritu Santo, para que en nosotros esté entristecido el Espíritu Santo. Tal vez no esté, hermano, muerto, gloria al Señor, porque Él no muere. Él es Dios, gloria al Señor, pero sí se entristece. Sí hermano, sí se apaga, gloria al Señor, bendito es su nombre. Y por eso el diablo, que el Señor lo reprenda, ataca al creyente, hermano, en esa búsqueda, en esa comodidad de adormecer al creyente espiritualmente, a que el creyente se mantenga quieto en la búsqueda, dormido, hermano, gloria al Señor. Por eso en Efesios dice: no durmamos como los demás, sino sé sobrio, gloria al Señor. Sé sobrio, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor nuestro, buscando quien devorar, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es lo primero que él ataca: nuestra comunión, nuestra búsqueda. ¿Por qué, hermano? Porque esa unión con Dios, denominada como morada, la Trinidad completa en la vida del creyente, está para manifestarse. Gloria al Señor. Gracias. Esa Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Imagínense, tenemos la Trinidad completa en nosotros. Yo le digo, nuestro Dios es uno, pero para manifestarse y revelarse al hombre, tuvo que manifestarse en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora en este tiempo se ha manifestado en esa Trinidad completa en la vida del creyente, en la vida del hombre. Gloria al Señor. Mediante la fe y el arrepentimiento, hermano, Dios se revela. Y el hombre, hermano, es regenerado por el Espíritu Santo. Encierra esa unión con Dios. En esa verdad somos santificados, somos limpiados, somos consagrados, somos sellados. Gloria al Señor. Debemos sostener con autoridad esa convicción, hermano, gloria al Señor, de que somos de Cristo, somos pertenencia de Dios, y que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente para poder guardar nuestra vida en completa paz, en completa santificación, para ver al Señor algún día. Porque es el trabajo del Espíritu Santo, mantener en una santificación a la iglesia completamente, en una separación del mundo, de la carne, gloria al Señor, hermano, del pecado. El Espíritu Santo está ahí día a día trabajando en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, pero tenemos que sostener con autoridad esa verdad en nuestros corazones, porque el que tiene esta verdad se tiene que purificar a sí mismo, porque esta verdad nos santifica, nos limpia. Gloria al Señor. Sus discípulos le dijeron: quiero ser limpio, santifícanos. Y Cristo le dijo: vosotros ya estáis limpios con la palabra que os he hablado. Gloria al Señor. Hermano, el hombre es transformado del alma, de espíritu, de mente. Habiendo una fe genuina, hermano, obtiene esa regeneración y esa unión con Dios, hermano, hace esa morada permanente de la Trinidad divina en la vida del hombre. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? Aquella que hizo Dios en Cristo por nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mire qué magnitud de espíritu es el que habita en nosotros, hermano. Si usted lo puede creer conmigo, léalo, sométalo a su corazón, a su mente. ¿Qué espíritu es el que Dios ha hecho morar en nosotros? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La magnitud de ese poder, hermano, que levantó a Cristo de los muertos, que retó a los principados, a las potestades, a la muerte, hermano, que los retó levantando a Jesús de entre los muertos, mora en nosotros, mora en nuestros corazones. Gloria al Señor. Por eso, hermano, la iglesia es poderosa. El creyente que cree en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, es un creyente victorioso, poderoso. Gloria al Señor, porque si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso, hermano, es necesario, es menester tener ese espíritu activo, vivo en nosotros, para poder ser arrebatado, para poder ser transformado en un abrir, en un cerrar de ojos, a un final tocar de trompeta en los cielos. El Espíritu Santo es que levantará a los muertos en Cristo, pero también a los que viven también, esperando ese advenimiento, esperando esa promesa de nuestra redención completa que en nosotros se ha de manifestar por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Segunda de Timoteo, hermano. Gloria al Señor. Le estoy leyendo Biblia porque esta es la que nos transforma. Esta es la que produce fe. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 1, 12 al 14. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Por lo cual asimismo padezco. Espérenme, voy a confirmar. Del 12 al 14. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Usted puede decir eso: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por tu fuerza, por tu sagacidad, por tu capacidad. No, hermano, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero ese Espíritu Santo tiene que estar vivo en nosotros. Tiene que estar, hermano, encendido en nosotros. Tiene que estar ardiendo continuamente en nuestros corazones, para que así podamos servir a Dios con un espíritu fervoroso, ferviente, hermano. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para poder estar preparados para en aquel día. Gloria al Señor. El cual es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día, hasta el final. Gloria al Señor. El que desea ser fiel hasta el final sabe
que no podemos por nuestras propias fuerzas, que no podemos en nuestras propias capacidades, que no podemos, hermano, porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder de Dios no sea de nosotros, sino de Él. Gloria al Señor. Y cuando estamos seguros, gloria al Señor, como dijo Pablo aquí, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Hermano, nosotros no nos encargamos nada más en esta vida que mantener nuestra comunión con Dios, ese vínculo perfecto para que podamos mantener esa garantía, esa seguridad de ese espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, hermano, que esté ahí activo en nosotros. Gloria al Señor. Y por eso Cristo quería, hermano, le hablo nada más como morada, gloria al Señor. Y si sigo buscando texto, le puedo seguir leyendo más texto. Pero nosotros, hermano, por eso ese suceso en el Pentecostés, gloria al Señor, se sigue manifestando en ese creyente de búsqueda, en ese creyente de fe. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que desarrollar fe en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra. Por eso, hermano, en San Juan capítulo 7, verso 36 parece al 39, dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva si creyésemos, como dice de él la escritura. De su interior correría río de agua viva. Es una, hermano, es un poder espontáneo que se manifiesta, que se va derramando, gloria al Señor, en nuestros corazones, de acuerdo a como nosotros creemos, como dice la escritura, a como nosotros creemos la palabra de Dios. Nuestro corazón se va ampliando para el poder de Dios, hermano, espontáneamente, automáticamente. Ese poder nos controla, ese poder, hermano, se sumerge, ese poder, hermano, está ahí remando, porque dice que correrían ríos de agua viva. Gloria al Señor, bendito es su nombre. Y todo aquel que se ha sumergido en la palabra de Dios sabe que sucede, hermano. Todo aquel que ha creído en esta palabra, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, todo aquel que se ha dado esta palabra viva sabe, hermano, lo que produce esta palabra viva en un corazón, hermano, humano. Sabe, gloria al Señor, hemos experimentado, lo hemos vivido, gloria al Señor, que no hay otra forma, no hay otro mecanismo más poderoso, hermano, que fluir en el Espíritu Santo, que estar dado a la palabra, que creer a la palabra, obedecer la palabra, someterse a la palabra. No hay otra forma más poderosa para recibir la llenura del Espíritu Santo, que es estar sometido a la palabra del Señor. Aleluya. No hay otra forma de recibir el fuego, no hay otra forma de recibir el poder del Espíritu Santo, solamente que creer en esta palabra, estar convencidos de lo que dice la palabra de Dios, no dudar. Gloria al Señor. Si lo que está aquí así dice, así es. Gloria al Señor. Por eso esa unidad, hermano, que podían tener estos discípulos, en el inciso A leemos, esa unidad desata el poder de Dios, unidad en fe. Creían en la promesa que Dios les había mandado, que se quedasen ahí, gloria al Señor, que no se moviesen si no hubiesen recibido ese poder, esa manifestación, esa obediencia, gloria al Señor. Muchos queremos poder, pero no queremos obediencia, no queremos sujetarnos a lo que Dios nos está demandando, hermano. No queremos unirnos al propósito, a la visión de nuestra congregación donde nos congregamos. Queremos jalar para nuestro propio lado, queremos ir por nuestro propio camino. Gloria al Señor. ¿Cómo vamos a recibir llenura del Espíritu Santo, hermano, si no estamos unidos? Gloria al Señor. Si no estamos sometidos a la obediencia. Estos hermanos tuvieron esas dos cualidades: estaban unánimes y estaban bajo obediencia, en oración, en ruego, en súplica, hermano, en una búsqueda.
Gloria al Señor. Y así tiene que estar nuestra vida continuamente, hermano, en una búsqueda continua al Señor. Continúa el propósito de Dios para mi vida, gloria al Señor. Porque si yo sé que Dios ha hecho morar esa presencia santa en mi vida, hermano, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por lo tanto hay un nuevo plan para mi vida, hay un nuevo propósito para mi vida, que antes yo hacía como quería y iba donde quería, pero ahora me ciñó otro. Ahora me tengo que sujetar a otro, como Cristo le dijo a Pedro: antes ibas y venías a donde tú querías, pero ahora vendrá otro y te ciñirá otro. Hablando del Espíritu Santo que iba a tomar control en la vida de Pedro. Pero ahora vemos a los creyentes haciendo como quieren, hermano, sin someterse al evangelio, sin someterse a la palabra. Gloria al Señor. Y por eso, hermano, vivimos un evangelio seco, vacío, pobre. Gloria al Señor. Un evangelio triste, gloria a Cristo, porque da tristeza, hermano, la condición de la iglesia en este tiempo actual. Teniendo grandísimas promesas, teniendo testimonios vivos, evidentes de la palabra del Señor, hermano. ¿Pero por qué? Porque estamos lejos de la palabra, estamos lejos de la fe, estamos lejos, hermano, gloria al Señor, de los mandamientos de nuestro Dios. Y por eso, hermano, vemos aquí que dice que esta fiesta, hermano, estaba dedicada a la fiesta de los judíos, que era una fiesta muy importante para la nación de ellos. Y si Dios escogió ese momento, era por algo, gloria al Señor, porque Dios siempre tiene propósito y planes para el ser humano y más para sus hijos, más para con el creyente, gloria al Señor. Dios no simplemente se manifestó en ese día porque quería manifestarse en ese día, no, quería hacer notorio la cosecha, la primicia de Cristo, hermano, gloria al Señor. Y por eso vemos que en ese día de Pentecostés, por eso lo recalca aquí Hecho, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y así es como viene el Espíritu Santo en la vida del creyente, hermano, que fluye en ese poder, que fluye en ese dunánime, que fluye en esa autoridad, hermano. Siente en su corazón, hermano, un remover. Siente en su corazón y en su alma algo hermoso, algo bonito, algo, hermano, que es sobrenatural en su vida. Porque todos los que estaban ahí, gloria al Señor, estaban viendo algo sobrenatural, estaban experimentando algo sobrenatural. Porque eso es lo que produce el evangelio de verdad, lo sobrenatural. Lo que el hombre humano no puede comprender con su razón propia, solamente con el medio del Espíritu Santo él puede entender. Tiene la capacidad de discernir los propósitos y los planes de Dios. Esa fiesta, hermano, estaba dedicada a la cosecha. Tenía varios nombres: el Pentecostés, la cosecha, las primicias. Era una fiesta muy importante para los judíos y por lo tanto por eso dice que se encontraban ahí de todos los lugares que habían sido esparcidos, hermano. Gloria al Señor. Así es que Dios, hermano, estaba ahí demostrando que Él era el que iba a marcar un tiempo en esa historia. Cuando Dios encuentra que en su pueblo hay unidad y consagración, se desata su poder y hace grandes obras y maravillas en medio de ellos, hermanos. Y eso era lo que estaban experimentando nuestros hermanos en ese día de Pentecostés. Esa unidad, esa consagración, esa búsqueda, gloria al Señor, que nosotros podemos mantener personalmente, individualmente, para recibir esa manifestación, hermano. Gloria al Señor. Podemos estar en nuestra casa, pero si estamos en esa búsqueda continua, ahí puede moverse el Espíritu Santo. Ahí puede venir sobre nosotros ese viento recio. Ahí puede venir sobre vosotros, hermano, ese estruendo de mucha agua en nuestros corazones.
Y no obstante, Dios, hermanos, se muestra a través de estas manifestaciones. En el Antiguo Testamento le llamaban teofanía, gloria al Señor, cuando Dios asume alguna forma, hermano, corporal o símbolo, gloria al Señor, porque Dios mismo sabe que su presencia, hermano, es muy fuerte, que no la puede soportar el ser humano. Pero ahora, con la ayuda de Cristo, Dios nos ha capacitado para que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, podamos nosotros sostener esa presencia continua en nuestra vida. Gloria al Señor. Esas manifestaciones del Antiguo Testamento, cuando Moisés oraba, clamaba y le decía: no nos saques de aquí, no me muevas de aquí hasta que yo no confirme que tú eres el que vas conmigo. Yo no quiero ángel, porque Dios le dijo en un momento: te mandaré mi ángel. Y Moisés le dijo: no, yo no quiero ángel que vaya conmigo, yo quiero tu presencia, yo quiero que tú vayas conmigo. Así es que te ruego, te suplico que me muestres tu gloria. Gloria al Señor, hermano. Y cuando uno está en ese rogar, en ese querer, en ese deseo, en ese anhelo de no simplemente quedarse de creyente de banca, de creyente de culto, sino que queremos ver más allá de la presencia de nuestro Dios. Queremos nadar, queremos fluir, queremos correr en el poder de Dios, hermano. Rogamos, imploramos: quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Y Moisés, era tanta la insistencia que había en su corazón, que Dios no le quedó de otra. Porque si algo mueve el corazón de Dios, es un corazón, hermano, anheloso de Él. Es un corazón fervoroso, hermano, de Él. Y Moisés, hermano, se quedó postrado. Que dice que en un momento Dios dijo: yo no hablo con nadie más como hablo con mi siervo Moisés, porque con él hablo yo cara a cara. No es que era la cara física de Dios, sino que en un lenguaje figurado, hermano, de la intensa comunión que había entre Moisés y él. Y esa es la intensa comunión que Dios quiere que tengamos, hermano. Gloria al Señor. No solo aquí, en toda nuestra vida que nos rodea, hermano. Que toda nuestra vida gire en el poder de Dios, que toda nuestra vida gire en la obediencia, en la sumisión, en la entrega, hermano. En donde estemos, en el trabajo, en nuestra casa, ahí puede haber búsqueda continua hacia nuestro Dios. Y por lo tanto, Dios en esa ocasión dijo: está bien, voy a pasar a la par de ti, pero no vas a ver mi rostro, solo vas a ver mis espaldas. Esa fue una teofanía que Dios dio, hermano, y le dijo: porque no me verá hombre y vivirá. Gloria al Señor. Pero Moisés quería estar convencido quién le había llamado, quién lo había sacado con ese pueblo tan pesado, hermano, tan duro. Moisés quería estar convencido. Y Dios, hermano, es el que nos da de su gloria, nos da de su poder, nos da de su presencia. Y es por eso que los israelitas, hermanos, se estremecieron al oír el estruendo del sonido prolongado en un momento en el monte Sinaí, porque también Dios descendía a través de fuego en el monte Sinaí. Gloria al Señor. Ese eran figuras, gloria al Señor, de la gloria de Dios. Imagínense, esas eran figuras, hermano, de la presencia de Dios. Y cuando Dios descendía, vamos a leer Éxodo, hermano, gloria al Señor, capítulo 19, versículo 20 en adelante. Gloria al Señor. Y luego nos vamos a ir a Hebreos. Dice la palabra del Señor en el capítulo, leamos, hermano, 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno,
y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando de extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Pero dice que el hermano en el verso 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, porque Dios había descendido, hermano, al monte Sinaí. Dios bajaba, gloria al Señor. Pero mire cómo nos habla aquí la palabra de Dios, que cuando Él descendía en una espesa nube, hermano, lo envolvía, la gloria de Dios lo envolvía en una espesa nube. Y no venía solo, hermano, venía con relámpago, venía con fuerte sonido, estremeciendo, hermano, ese campamento, gloria al Señor. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido, y el humo, hermano, en todo ese monte subía como un horno. Imagine como estar en un volcán, hermano, con cuando esa humadera, cuando ese fuego, hermano, está soplando hacia arriba. Así era esa manifestación de la gloria de Dios para con el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Imagínese, hermano, qué necesidad tiene un Dios santo, un Dios soberano, un Dios eterno, de figurarse, hermano, para venir a manifestarse a débiles hombres como nosotros, hermano, pecadores. Gloria al Señor. Pero Dios le ha placido revelarse, manifestarse al hombre. Gloria al Señor. Por eso dice que por el amor de Dios el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Gloria al Señor. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 12, hermano. Gloria al Señor. Versículo, hermanos, 18 en adelante. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pesada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria al Señor. Si se ponía así en aquel tiempo, hermano, que solamente era el reflejo de lo que iba a venir, era la sombra de lo que a nosotros nos iba a tocar. Por eso Moisés decía: estoy espantado, estoy temblando. Si, hermano, si era así, esa magnitud de esa gloria, cuánto mayor gloria ustedes piensan que nosotros tenemos con Cristo, con la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la que clamaba venganza. Pero la sangre de Cristo no clama venganza, clama salvación, clama perdón, clama amor. La sangre de Abel clamaba venganza, clamaba ira, clamaba juicio, pero la sangre de Dios clama amor, clama gracia, clama redención. Un suribi, vamos, vivi. Hermano, por eso dice: no nos acercamos al monte que se podía palpar, al que se podía ver, y al cual se estremecía en una llama de fuego. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial,
a cual aquella que está, dice, compañía de muchos millares y millares de ángeles. Cada vez que usted cierra sus ojos en este lugar, eleva sus manos, cierra sus ojos, entra en comunión con Dios, se acerca a la ciudad celestial, a la rodeada de millares y millares de ángeles. Gloria al Señor. Y no solamente ahí, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, porque nuestro Dios tiene un libro en los cielos donde va escribiendo el nombre de cada pecador que se arrepiente. Él tiene el libro de la vida, hermano, en ese trono precioso. Por eso dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. A Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, porque nosotros nos hemos declarado justos por medio de Él, hermano. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, porque Él está sentado a la diestra de ese Dios Padre. Gloria al Señor. Y a esa sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria al Señor. Por eso, hermano, todos esos hombres se quedaron atónitos y maravillados de lo que estaba ocurriendo en el Pentecostés, porque la manifestación del poder de Dios, hermano, para todo aquel que cree, para todo aquel que se ha atado, hermano, a esta convicción de este evangelio que es poder de Dios, como Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, aleluya. Por eso, hermano, porque Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. Un hombre dotado, un hombre capacitado, un hombre estudiado, un hombre inteligente, hermano, y ahora lo vemos loco por predicar a Cristo. Gloria al Señor, envuelto en una locura por el evangelio de esta predicación. Eso solo lo hace el poder del Espíritu Santo en la vida del hombre, hermano. Eso solo lo hace el poder transformador del Espíritu Santo en la vida de un hombre. Gloria al Señor. El Espíritu se hace presente. Dios siempre ha querido revelarse, manifestarse. Gloria al Señor. Fue el caso de Elías en el monte Oré. Fue el caso de Abraham, hermano, en aquel momento que iba a entregar a su hijo en obediencia a su único hijo, el que él amaba. Se manifiesta a hombres que obedecen y temen a Él. A esos hombres Dios se manifiesta. No se manifiesta a todos creyentes. Gloria al Señor. Se manifiesta a creyentes que en verdad se dan en totalidad, sin reserva. Gloria al Señor. Como Elías, Moisés, Abraham, hermano, Isaac, Jacob. Gloria al Señor. Y vemos que eran hombres imperfectos, pero fueron perfeccionados en el camino. Y así usted y yo podemos ser perfeccionados en sus manos. Nunca se vea fracasado, nunca se vea tampoco, hermano, delante de la gracia de Dios, aleluya, porque Él es perfecto en tomar lo poco para hacerlo mucho. Él es perfecto, hermano, para tomar nuestras imperfecciones y hacernos perfectos como Él. Gloria al Señor. Todos estos hombres que aprovecharon esa manifestación, esa gracia de Dios, fueron hombres débiles como nosotros, hermano. Vemos a Elías en momentos de esa flaqueza espiritual, donde vio, hermano, y escuchó la gloria de Dios envuelto en un silbido apacible. No lo vio en un terremoto, no lo vio, hermano, en ese estruendo, gloria al Señor, sino que Elías lo vio y escuchó a Dios en un silbido apacible. Y estos hermanos en el Pentecostés lo estaban viendo en un viento recio, en un estruendo, hermano, gloria al Señor, en un estallido, gloria a Cristo. Era el precursor de la presencia de Dios, una indicación de la llegada del Espíritu Santo. Y descendió sobre ellos, hermano, gloria al Señor. Volvamos a Hechos, gloria a Cristo. Todos ellos, hermanos, recibieron esa manifestación, los que se quedaron.
los que aprovecharon el tiempo, porque hay que aprovechar el tiempo de la visitación de Dios. Hay que aprovechar el tiempo de la manifestación de Dios. Hay tiempo donde Dios inquieta nuestros corazones a no conformarnos. Hay tiempo donde hay una angustia en nuestro ser de que no podemos paralizarnos, de que no podemos estancarnos. Hay tiempo donde hay algo moviéndose adentro, hermano, pero si no obedecemos, eso se va. Y ya de ahí para que volvamos a sentir eso de nuevo, quién sabe cuándo, gloria al Señor. Y es por eso que vemos aquí, dice la palabra de Dios, que después que hubo soplado ese viento recio, verso 3, se le apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén, dice, varones piadosos que habían llegado ahí, hermano, a cumplir ese llamado de tener esa fiesta. Pero en medio de todo eso, ellos vieron, hermano, lo maravilloso en lo que Dios estaba manifestándose. Los creyentes son llenos del Espíritu Santo en esa oportunidad. Qué mañana tan maravillosa, dice aquí el libro. El Espíritu Santo había venido a morar y a manifestarse en 120 seres humanos. Nosotros podemos ver aquí que el poder celestial llenó los corazones, hizo su morada en ellos como una manifestación poderosa, importante, una señal y evidencia física inicial de la llenura y bautismo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, gasolina y motor para que el creyente pueda funcionar en el poder del Espíritu Santo. Esas lenguas extrañas se habían anunciado, hermano, desde antes con los profetas, que Dios iba a hablar en otras lenguas extrañas, que Dios iba a dar, hermano, que hablásemos en otras lenguas. Gloria al Señor. Hermano, esa es una manifestación del bautismo del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas. El hablar en lenguas, hermano, no se limitó al día de Pentecostés ni al grupo de apóstoles como muchos enseñan hoy en día. Eso se sigue dando, eso se sigue manifestando como una práctica normal en distintas épocas y lugares entre los cristianos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Está la lengua como señal de bautismo y están los diferentes géneros de lengua como don. Y aquí se manifestó los dos, porque dice que cada uno hablaba en la lengua de aquellos que estaban alrededor de ellos, en la lengua natal. Y decían los que estaban alrededor: ¿cómo los escucho hablar en mi lengua que yo he nacido? Ahí, hermanos, se manifestó tanto la lengua como señal, que es, hermano, y ya luego se manifestó los diferentes géneros de lengua con referente a don. Gloria al Señor. Nosotros podemos ver que hay que tener seguridad y creer en su palabra, hermano, para recibir este poder. La palabra, hermano, es el que nos da ese sustantivo de la llenura del Espíritu Santo. Es algo que se puede ocurrir múltiples veces en diferentes creyentes que creen a esa promesa de ser llenos del Espíritu Santo, el ser llenos constantemente. Y tanto, hermano, claro, que todo siempre se haga en un orden. Esta práctica, hermano, siempre ha estado entre los hermanos y muchas veces se dio bajo un desorden con la iglesia de Corintio. Y Pablo, hermano, llegó ahí porque el Espíritu, esa manifestación no es simplemente para hacer esa algarabía, gloria al Señor, hermano, donde en muchas iglesias lo practican, gloria a Cristo. En esa iglesia donde, hermano, yo he estado en esa iglesia donde, porque mis hermanos pertenecían en El Salvador a esas iglesias. Yo vengo de las asambleas de Dios, pero a mí me gustaba ir ahí con ellos, porque desde pequeña a mí me ha gustado estar en donde sea lo de Dios, hermano. Gloria al Señor. Y cuando no había en la iglesia donde yo me congregaba, yo iba con ellos. Y me acuerdo que cuando empezaba, hermano, a moverse el Espíritu Santo, empezaban a hacer las sillas como a hacer una pista de baile. Gloria al Señor. Y así es que comenzaban el mover, gloria al Señor, y comenzaban a ir a sacar gente de la silla y hacer, hermano, el círculo ahí.
ya eso ya no se miraba orden, ya se miraba como algo desordenado. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo tiene un orden, mantiene un orden, gloria al Señor, y tiene también un propósito de una manifestación. Miren lo que dice Corintios, hermano, aquí nos habla el libro, gloria al Señor. Tal vez ahí nos vamos a quedar. Gloria a Cristo. Pablo, hermano, en una de esas breve da una explicación del uso de hablar en lenguas. Gloria al Señor, porque está la lengua como don y está la lengua como señal de bautismo. Gloria al Señor. Y todas tienen su función y su uso para edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a estar leyendo el capítulo 12, versículo 4, y luego nos vamos a ir al 14. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. A otro fe, dice, porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Vámonos al 14. Gloria al Señor. Versículo, hermanos. Vamos a estar leyendo ahí unos versos porque es muy extenso. Gloria al Señor. Dice en el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla para los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Un ejemplo, aquí se está predicando o se está, hermano, exhortando, trayendo una palabra de ánimo, y yo digo, el Espíritu Santo me tomó a mí y yo voy a comenzar a hablar las lenguas que el Espíritu me dé y empiezo a hablarla en un volumen alto. ¿Voy a qué? A estar ¿qué? Interrumpiendo al que está dando la enseñanza, al que está dando. Si el Espíritu Santo me está dando ese mover bonito, lo que yo tengo que hacer en sabiduría es, si no lo puedo retener, doblar mis rodillas y estar en silencio, edificándome a mí misma. Porque dice que el que habla en lengua se edifica a uno mismo. Porque nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí? Pero otro ejemplo, está la alabanza, está la adoración, y el Espíritu Santo me toma en ese momento. Ahí sí, usted gócese, hable en lengua, todo lo que quiera hablar, porque estamos en un momento todos adorando al Señor, todos en un bullicio. Pero en medio de la enseñanza, en medio de la predicación, estamos todos callados, escuchando para ser edificados. Y si yo no voy a dar interpretación a esa lengua, ¿qué voy a edificar a la iglesia? Porque no me van a entender. Tal vez yo voy a ser edificada, pero el propósito de hablar en lenguas en medio de la congregación es para poder edificar a la iglesia de Cristo. Pero como le digo, no es que uno se va a atar y no puede hablar en lengua, no. Háblela para usted solo, para usted mismo. Como dice aquí Pablo, gloria al Señor. Así que quisieran que todos hablasen lengua, dice en el verso 5 de 1 Corintios 14. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea, que Pablo no traiga interpretación de esa lengua que está hablando. Ciertamente las cosas inanimadas producen sonido como flauta, cítara
si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca en la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera su sonido incierto, ¿a quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y mire el 12. Así vosotros, pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que la persona que alguien dirige y se ponga a cantar en lengua, solo en lengua, nosotros no vamos a saber qué está cantando. Y todos nos vamos a quedar solo aplaudiendo. Sí, por eso dice Pablo aquí, cantaré en el espíritu, pero también con el entendimiento. Si va a hablar en lengua para cantar, pídale a Dios que le dé interpretación también. Para que cuando cante en lengua, luego las cante en nuestra lengua natal, para que nosotros podamos también ser edificados con esa alabanza. Así que Pablo, hermanos, da como una breve explicación del uso de estas manifestaciones gloriosas, de estas operaciones del Espíritu Santo que son para provecho y edificación tanto para la iglesia y también para uno mismo. Y dice Pablo en el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Gloria al Señor. Y ya después de todo esto, hermano, él continúa diciendo, gloria al Señor, que no hay que impedir el hablar en lengua, pero sí que se haga todo en orden y decentemente. Así es que eso, hermano, pero como aquí era la manifestación tanto de señal como de don, y todo dice que se les aparecieron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero los oyentes fueron edificados. ¿Quiénes? Los judíos piadosos que habían llegado a adorar ahí, porque ellos les escuchaban en su lengua natal. Mire, ya para terminar, volvamos ahí a Hechos, gloria al Señor. Por eso le traje una breve explicación. Dice en el versículo, hermanos, 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirenes, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlando decían, están llenos de mosto. Pero si vemos que los oyentes fueron edificados. Y Pablo en Corintios nos dice, el que tiene la manifestación, el que tiene el don, si lo va a hablar en público a la congregación, pídale a Dios que le interprete. Y si no, hable para sí mismo, edifíquese a usted mismo, ¿sí? Como en público. Pero aquí vemos, hermanos, que Dios mismo se manifestó esa señal y esos dones en diferentes géneros de lengua en cada uno de los hermanos. Fue una manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en lo cual, hermano, sigue continuando en todo creyente que quiera y se disponga a ser lleno del Espíritu Santo. No nos limitemos, querido hermano, no nos limitemos. Tenemos abundante aceite para llenar nuestra vasija. Tenemos un Dios que abastece,
que rebosa nuestra copa continuamente, hermano, para que nunca falte ungüento fresco sobre nuestra cabeza. Por eso David decía: unge mi cabeza con aceite fresco, porque día a día está su Espíritu Santo trabajando, hermano, para llenarnos y para darnos de su suministración. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por esta maravillosa tarde que tú nos das, que tú nos regalas, Dios de la gloria. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús, Padre eterno.